Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver, a partir de lo que hicimos, las piezas que hicimos del taladro en OnShape, vamos a ver exactamente cómo nos quedaría o cómo me ha quedado en una UDC. Entonces, si yo voy al editor y le digo prototipado, pues para no tener nada alrededor, personalmente es el que más me gusta porque es el más limpio. Abro una UDC. Entonces, dentro de mis componentes, en taladro, abro el taladro pie, que le he llamado, y tengo esta UDC. Bien, ¿cómo la he hecho? En primer lugar, en C Nirtec Machine Simulator 4 MS Bin Data Streamaset mis modelos y he creado una carpeta que se llama taladro. Ahí he colocado todo esto, ¿vale? Que son los OBJ con sus características que me, han, me han dado a partir del OnShape, de la creación. Entonces he cogido y ya que sabemos cómo cambiar el color, etcétera, el original en el eje, el que sube y baja, el original me daba esto, ¿vale? Lo he comentado. Esto es lo que me daba el OnShape. Entonces, debajo le he puesto, pues, bueno, los comentarios, pues, para quienes se descargan eh, mis, mis archivos que lo tengan como, bueno, pues ahí siempre presente, ¿no? Eh, entonces yo he cogido, esto lo he dejado exactamente igual, porque además está ligado con el eje.obj, hay que dejarlo igual o cambiarlo en los dos sitios, es lo que hemos creado en OnShape. Y después estas las he colocado como a mí me ha parecido, es decir, el color ambiente Ka nos dice que para los metales es un color bajo. El color que refleja, bueno, pues el color que refleja nos dice que para el metal tiene que ser bajo, pero yo he visto que en Machine Simulator pues el color se trata un poco distinto a cómo se ve en Windows, con lo cual he visto que se tiene que acercar más al color de la superficie. Bien, entonces con esto, simplemente haciendo esto, pues llegaríamos al color más vivo, porque vimos en el tutorial anterior que los colores metálicos que yo quería que fuesen brillantes y tal, al seguir la norma que nos dan, me salían muy oscuros y he estado haciendo pruebas y demás, y al final me he dado cuenta que el color que refleja tiene que ser, y además lógicamente del mismo estilo que el color de la superficie. Entonces, bueno, pues he cogido el color de la superficie, que era 09176, los tres, y digo, bueno, le voy a quitar un poco de azul, a ver cómo queda, y después el color que refleja, y el color de la superficie lo he puesto aproximado. Tampoco es algo que quiera, vamos, no voy al milímetro, ¿no? En el color. Y además hago lo que puedo, o sea, tampoco no lo domino. Entonces he cogido el color de superficie, le he dado este para que tenga mucho rojo, mucho verde y menos azul. Y después, pues lo que sí que le he dado ha sido un 1000 de NS, que parte con 0, que es el reflejo, el brillo, ¿vale? El NS es el brillo, que nos aconsejan que sea 1000, y el NI, que originalmente no sale nada, nos dice que para una 0 que sea de 1,5 a 2, ¿vale? Pues entonces yo le he dado un 2. Entonces con esto tengo este resultado, ¿vale? El eje lo tengo brillante, ¿vale? Lo tengo brillante y es un color, pues
rojo con verde, que sería amarillo, y con un poco de azul, con lo cual ya no es. Entonces, bueno, vamos a ver cómo he hecho la UDC. La UDC lo he hecho todo con formas básicas, con static, concretamente. Todos son static, entonces he hecho el pie al cual, bueno, pues le he colocado en una posición determinada para que toque el suelo, más que otra cosa. Después el modelo escala es 1 siempre en estos casos, y physical escala, ustedes saben que el static tiene un physical escala de cubo o de lo que se ponga aquí, normalmente por defecto de cubo. Entonces lo que hago es adaptarlo al tamaño del modelo, y después lo que es el modelo posición lo posiciono en función de la physical escala de donde está, ¿vale? Bien, entonces con esto lo que hago es ajustar lo máximo posible el modelo a la física. ¿Por qué he colocado static y no un modelo 3D? Porque el modelo 3D ya se nos adapta exactamente a la forma y tal. Bueno, pues porque el static a Machine Simulator le pesa menos, el Machine Simulator, el static, le pesa menos al PC, ¿vale? Con lo cual el PC va más ligero. Entonces, tratándose de una UDC que la podemos utilizar en otros proyectos, bueno, en otros proyectos la podemos utilizar en proyectos, porque aquí la UDC simplemente pues es una UDC, no la vamos a utilizar, la usaremos en un proyecto, ¿vale? O en los que necesitemos, pues eso. Bien, entonces a todo esto lo he dejado con los colores que ya definí en OnShape, excepto en el eje vertical, ¿vale? Y la posición esta es esta. Lo único que le he hecho ha sido, al cambiar el modelo, he cogido los modelos, mis modelos, he entrado en taladro y aquí tengo todos los modelos, ¿vale? De forma que a cada cosa le he dado un modelo. Entonces así tenemos esto, tenemos el pie vertical, el soporte, el cuerpo, vale, el pie vertical. A este pie vertical, que tiene como centro de pie no le he cambiado lo que es el físico, no se lo he adaptado, ¿vale? Este es el original, el del modelo cubo. Entonces al pie vertical le he colocado el modelo del pie, que como hemos visto le he modificado el tema para que parezca un acero y brillante y tal. Entonces el soporte he hecho exactamente lo mismo, ¿vale? Lo he colocado pues más o menos por ahí. El cuerpo he hecho aproximadamente lo mismo. El portaboquilla también le he dado un physical scale muy pequeño para que no me moleste. Ahí se ve un pelín. El portabrocas lo mismo. Y ahora, bueno, todos los he colocado con una rotación de 270 grados. Lo que pasa que al hacerse hijos, vale, este es el padre de todos, les he rotado con una rotación de 270 grados a todos. Lo que pasa que al hacer los hijos la rotación la asume el padre. Con el que he tenido especialmente cuidado es con el portabrocas y con la broca. Bien, el portabrocas es el modelo portabrocas que hemos creado en OnShape también. Y después la broca es un modelo que también es estático, pero al que le hemos colocado un modelo que ya trae Machine Simulator, y al cual le he escalado a 0,50505 para adaptarse a este modelo que he creado yo, ¿vale? Bien, entonces a partir de ahí he colocado todas las piezas, vemos que está perfectamente hecho,
Y después vamos a ver por qué, para que se mueva, he tenido que colocar controladores. En primer lugar, el pie lo he hecho padre o al resto los he hecho hijos del pie. ¿Esto para qué? Pues para que si muevo el pie se me mueve todo. Con lo cual, donde coloque el pie va a ser donde coloque la UDC. Luego el pie vertical va a ser estático también, igual que el pie, no se va a mover, todo se va a desplazar con respecto al pie vertical, bueno, todo por un lado el cuerpo y por otro lado el soporte, ¿vale? Entonces lo dejo ahí. El soporte, para que se me pueda desplazar a través del pie vertical, le he tenido que colocar un controlador, que el controlador es el siguiente. Le he colocado un animation move para que se pueda mover, con que cuando le digamos la digital output mueve support. Ahora lo veremos. Todos estos nombres los he hecho en donde realmente se hacen, dentro de la UDC. Ya los veremos todos ahora. Entonces en parámetros se va a mover en el eje Z con una velocidad de 1 y a la posición absoluta de post soporte. Es decir, he declarado una salida digital que se llama mueve support. Tenemos que darnos cuenta que estamos en una UDC, con lo cual la salida digital ya no es 0, 1, 2, sino ya va por nombre, ¿vale? Mueve support. Y a dónde se va a mover, a una salida analógica que será posición de soporte, post soporte, ¿vale? Y después, para leer dónde se encuentra el soporte, he creado otro controlador que es get animation position. Ese es el tipo del controlador que leo en la Z y me retorna a una entrada analógica que le he llamado EA soporte, de entrada analógica a soporte. Vamos a ver primero las entradas y salidas que he creado. Entonces, en editar entradas digitales le digo fin soporte y fin cuerpo, que es para cuando haya terminado los movimientos. Salidas digitales, taladra, que es para que gire. Mueve support para que mueva el soporte, desplazamiento vertical, y mueve talaz para que mueva todo el cuerpo, desplazamiento vertical. Después me he dado cuenta que el taladro normalmente no se mueve el cuerpo, sino que lo que se mueve es un cilindro que se pone aquí. Pero como en OnShape en el tutorial anterior no hice el cilindro, sino que lo hice tal cual lo vi, pues entonces muevo el cuerpo entero. Al mover el cuerpo entero he hecho a todo lo que va con el cuerpo hijo del mismo, es decir, al portaboquillas, que es esta pieza, que sería el cilindro que se debería de mover, el portabrocas y la broca, ¿vale? A todo ello lo he hecho hijo del cuerpo. Bien, entonces proseguimos. Bueno, entradas digitales, fin y fin, salidas digitales, taladra, mueve soporte y mueve taladro, entradas analógicas, la posición del soporte y la posición del cuerpo. Vamos a mover dos cosas analógicamente, y salidas analógicas, la posición del soporte y la posición del taladro cuerpo también, vale. Bien, entonces con esto ya hemos visto los controladores del soporte. Vamos al cuerpo, que tiene también sus controladores, que son similares a los del soporte, por no decir iguales, vale. Cambia el trigger, es decir, la salida digital con la que se va a mover en Activation Move. El trigger indica que se va a mover cuando pasemos de inactivo a activo, ¿vale? Así es como funciona este tipo de movimiento. Bien, los parámetros Z a una velocidad de 1 y con el parámetro la posición absoluta de posición de taladro. Podríamos haber hecho aquí preacciones y posaciones, pero lo hago en otro sitio, ¿vale? Lee posición, pues lo mismo. Leo la entrada
analógica, o sea, get animation position, leo la posición de la animación en la dirección Z, retorno una entrada analógica y lo retorna en la variable EA cuerpo, ¿vale? El portaboquilla no se mueve, o sea, se mueve con el cuerpo, y el portabrocas le voy a dar un controlador que le llamo taladra, ¿vale? Se va a mover en este sentido, es de tipo rotations. Bueno, el que le llamo taladra, eso es lo de menos. El nombre que le pongo aquí me da igual, ¿vale? Le puedo poner nombre 1, nombre 2, me da igual. Es de tipo rotations y rota cuando esté activa la salida digital taladra. Y ahora vamos a un detalle. Este portabrocas se va a mover, la broca también, pero bueno, se mueve el portabrocas en el eje Z y la broca se nos va a mover en otro eje para que coincidan. El tema de los ejes X, Y y Z hay que tener siempre cuidado porque los programas cada uno los tratan de una forma distinta, ¿vale? Normalmente suele variar sobre todo el eje Y y el Z, pero pueden variar cualquier eje, ¿vale? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Yo me esperaba que la broca, al hacer la hija del portabrocas, se moviese a la vez que el portabrocas, pero es que no. Entonces, bueno, si nos fijamos aquí en el eje Z, vale, pues en la broca he tenido que hacer un controlador igual, pero se me mueve en el eje Y. Entonces, bueno, se me mueve con la misma salida digital, es decir, la misma salida digital nos va a activar el controlador del portabrocas con el de broca, ¿vale? Y bueno, pues hay que adaptarse a donde sea, porque tú lo ves que se mueve, que se pone horizontal, por ejemplo, y se mueve, o en una posición extraña. Entonces hay que ir buscándole el eje en el que queramos que se mueva. Bien, entonces esto es en cuanto a la programación de cada uno de los controladores de cada una de las cosas que lo necesitan. Entonces ahora vamos a ver el resto de programación. Resto de programación que, como sabemos, tiene código script y código gráfico. En código gráfico no he programado nada, ¿vale? Nada. Y en código script he programado lo siguiente. Bien, aquí en inicialización nada, pero aquí lo que he hecho ha sido que si la posición del soporte está por encima de 1, la pone a 1. Si la posición del soporte está por debajo de 0.3, la pone a 0.3. ¿Por qué? Bueno, pues porque si se pone por encima de 1, me va a subir de aquí y no me interesa. Y si se pone por debajo de 0.3, me va a bajar al pie y tampoco me interesa. Entonces estos son los límites que le pongo. Y después, si la posición del taladro es mayor que 2 metros de altura, entonces la pongo a 2. Y si es menor que 1.3, porque claro, el taladro tiene que salvar todas estas distancias, ¿vale? Hasta su posición, que quiero recordar que era por aquí. Entonces todo esto lo tiene que salvar. Y además la posición del soporte. Entonces el taladro irá desde 1.3 hasta 2.0. Y además, si la posición del taladro está por debajo de la posición del soporte más una unidad, entonces pone a la posición del taladro por encima de la posición del soporte más una unidad. Después, aquí a soporte, que después no lo uso para nada, pero había pensado en usarlo, pero bueno, lo he dejado ahí pues porque para que vean que se pueda usar. Aquí hay una cosa que al tratarse de una UDC, esto es UC. Aquí en la sintaxis te dice en IO Manager, si por ejemplo quieres colocar
vamos a colocarlo aquí, ¿vale? Si aquí quieres colocar, por ejemplo, un set a output, que está aquí, ¿vale? Te pone IO Manager, ¿vale? Entonces este IO Manager, en este caso, al ser una UDC, hay que sustituirlo por UC, ¿vale? Hago un control Z, bueno, no se me deshace, pues lo quito y ya está. Bien, entonces, bueno, eso es lo que he hecho con esto. Simplemente en soporte y en base guardo esto. Pero esto no los uso. Entonces, bueno, podía haberlos usado, pero no los he usado. Por ejemplo, el getInput EA soporte podía haber puesto soporte. Vale, aquí. Era mi idea. Pero me da igual poner UCGetInput soporte que soporte. Bien, entonces, si la posición de soporte es lo mismo que la entrada analógica, ¿vale? Coloco la entrada digital de fin de soporte a verdadero y si no falso. Es decir, cuando se encuentra el soporte en la posición que nosotros le estamos pidiendo en posición analógica, entonces nos activa la salida de fin de soporte y si no, no nos la activa. Y lo mismo con la posición del cuerpo, ¿vale? O del taladro. Vale, exactamente lo mismo. Fin de cuerpo nos lo activa o no. Y entonces esto se corresponde a las entradas digitales que le hemos dicho fin de soporte y fin de cuerpo. Bien, pues ya tenemos la UDC. Vamos a ver cómo funciona. Entonces le doy al escape. Vamos a ver 3D. Vale. Bien, pues si yo aquí le digo que me rote, como vemos, me rota perfectamente las dos cosas, ¿vale? Bien, si yo aquí le digo que me mueva el soporte, me lo mueve y cuando acaba, fin de soporte. ¿A dónde me lo mueve? Bueno, pues como la salida analógica la tengo a 0, pues me lo va a mover a 0. Se va a estar en 0.3, ¿vale? Y la entrada analógica está en 2. Vale, cuando yo le diga mueve el taladro, llega aquí. Entonces ahora la entrada analógica está en 1.3 cuando la activación está en 0, pero como por programa ya le he hecho los límites, bueno, aquí es donde yo me equivoqué y por no modificar nada, porque ya en el tutorial anterior lo había hecho así, preparado así, pues bueno, podía haber bajado, simplemente haber hecho aquí un cilindro y haberlo bajado, pero lo hice así. Entonces, bueno, no lo hice con ninguna idea extraña. Si ahora aquí le digo 3 metros y aquí le digo 3 metros, vale, pues en salidas digitales vamos a ver, si yo le digo que mueva el taladro para arriba, se me moverá hasta 2 metros. En entradas analógicas 2 metros, que es el tope que le he puesto, vale, y además me dice que ha terminado y además aquí le he puesto 3 metros. Bien, y al taladro mueve al soporte lo mismo, vale, lo mismo, exactamente igual, y en entradas analógicas me pone 1 metro, que es lo máximo que le permito, y en salidas analógicas le pongo un 0, o sea un 3, vale. Bueno, pues si yo le digo aquí, bueno, imaginemos que en salidas analógicas a este le pongo un 0 y muevo el soporte, me lo llevo abajo. Aquí puedo colocar una cinta o algo así, que es la idea que llevo. También podía haber parametrizado que tenga o no este soporte, de tal forma que se podría visualizar o no. Pero bueno, eso se les dejo a ustedes.
Y ahora, bueno, pues yo aquí le puedo decir que me mueva al 1 y, perdón, al 0. Le he dado a activar, vale, si no le doy a activar no me va a funcionar. Mueve, y aquí es donde quería darle el 1. Y aquí muevo el taladro, verán ustedes cómo sigue girando y cómo va a ir. Ahora, como vemos, no coincide la salida analógica con la entrada analógica en el taladro, vale, entonces no está dado el fin. Entonces muevo el taladro y se me activa el fin y no ha dejado de girar, vale, con lo cual eso es lo que estaba viendo. Bien, pues hasta aquí el tutorial, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.